todo el mundo. Hacer un poco también pruebas de sonido. ¿No os oís bien? Tenéis un chat, tenéis un botón de chat, ¿no? Os podéis hacer a través del chat preguntas y consultas y comentarios. Sí, se te oye bien, Ramón? Yo creo que Ramón ya está dentro también. Tenemos a todos nuestros invitados. Tenemos a Eva Pedruelo, a Enric Ticó, a Manu Bollero, a Cristina de Usincro, Cristina Martín de Usincro, a Marcos Icardo, a Ramón García. A ti te oímos bien. Ah, bueno, está mutado, ahora se ha mutado Ramón. Bueno, buenos días a todos. Gracias por registraros a este webinario. En esta sesión vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, de cómo afecta la inteligencia artificial al mundo del tránsito de mercancías, importación, exportación, debido al auge del e-commerce. La inteligencia artificial está revolucionando muchos aspectos de la vida moderna, incluida el comercio electrónico y los trámites aduaneros. Por poner algunos ejemplos que ya hemos identificado, la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en el comercio internacional. Por ejemplo, se utiliza para automatizar procesos en gestión de cadenas de suministro, se utiliza para la gestión automática de almacenes, gestión de documentos, la gestión de trámites aduaneros. En general, los sistemas inteligentes mejoran la eficiencia y reducen los errores en los procesos logísticos, lo que a su vez acelera el flujo de mercancías y reduce los costos operativos. La inteligencia artificial también se utiliza para optimizar las rutas de transporte. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar datos en tiempo real sobre factores como el clima, el tráfico y los costos de transporte para ayudar a tomar decisiones informadas y eficientes en la gestión de la logística en el comercio internacional. La inteligencia artificial también se utiliza para mejorar la seguridad aduanera en el comercio internacional. Por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos, incluyendo documentos y registros de embarque, para detectar posibles riesgos o irregularidades en los envíos internacionales. Esto puede ayudar a prevenir la falsificación y el fraude, así como a fortalecer la seguridad en la cadena de suministro. La inteligencia artificial también está cambiando la forma en la que las empresas interactúan con los clientes en el comercio internacional. Por ejemplo, se pueden utilizar chatbots impulsados por inteligencia artificial para proporcionar atención al cliente y soporte en tiempo real, lo que mejora la experiencia del cliente y permite una mayor personalización en la gestión de las transacciones internacionales. En un futuro próximo, la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural servirán para mejorar aún más los procesos comerciales y los trámites aduaneros en el futuro. Para hablar de todos estos temas, hoy tenemos con nosotros a Eva Pedruelo, jefa de la Oficina Nacional de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Entre otras funciones, tiene atribuida la responsabilidad de coordinar el despacho aduanero a nivel nacional, declaraciones de comercio electrónico, DUAs de importación y exportación. Durante más de 10 años ha participado en el diseño de muchos de los nuevos sistemas electrónicos de la autoridad aduanera en España, como por ejemplo el H7, el G3, el G5, entre otros. Tenemos también a Ramón García. Hola, Ramón, director general del Centro Español de Logística, del CEL. El CEL es una asociación de referencia para la gestión de la cadena de suministro en España. Además, Ramón es vicepresidente y director general del Clúster de Innovación CITED y es vicepresidente de la Federación EAPyme. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión en sostenibilidad e innovación de la cadena de suministro y logística urbana. Ha trabajado en el ámbito de las empresas multinacionales como el Corte Inglés, GSK y BASF y asociaciones empresariales, desempeñando roles técnicos de gestión de proyectos, consultoría y gerencia.
Enric Ticó, ¿qué tal, Enric? Buenos días, presidente de FETEIA, Federación Española de Transitarios y Representantes Aduaneros, y de Rail Group, del clúster de la industria ferroviaria. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de la logística y transporte y de infraestructuras. Ha trabajado en el sector público como presidente de FGC y Cimalsa. En el sector y a nivel institucional marítimo de corta distancia y para la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona. También tenemos con nosotros a Manuel Bollero. Hola, Manuel, buenos días. Manuel es el Chief Transformation and Information Officer del operador logístico TIVA del Grupo Romeo. Es emprendedor corporativo, pensador de diseño, intraemprendedor, lean y experto en logística. Está centrado en mejorar la experiencia de clientes y empleados, aumentar la eficiencia y diseñar productos y servicios digitales y descubrir nuevos modelos de negocio utilizando la inteligencia colectiva de la organización. Tenemos con nosotros también a Marcos Icardo, de la empresa Usincro, es el CTO y cofundador de Usincro. Usincro es una solución multimodal, tierra, mar y aire y espacio basada en tecnología blockchain e inteligencia artificial para sincronizar a los actores de la cadena de suministro. Es experto en ciberseguridad, desarrollo para entornos financieros y cripto, con más de 20 años de experiencia en el entorno tecnológico y desarrollo de software para entidades como BBVA, Grupo Caldwell y Mises International Group. Cristina Martín Lorenzo es la CEO y cofundadora de Usincro. Fundó hace 18 años la empresa transitaria ATML. Es química de formación, tiene un MBA Executive por el Instituto de Empresa y está certificada como operador de transporte y carga aérea. Es coordinadora de MadCargo Lab, vicepresidenta y miembro del comité ejecutivo de ATEIA Madrid, coordinadora del Grupo de Digitalización y Nuevas Tecnologías de FETEIA y miembro de la Junta Directiva de Alastria. Además, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Transporte y Logística del nuevo clúster blockchain de la Comunidad de Madrid, entre otras responsabilidades. Este webinario lo hacemos en el entorno de un proyecto que hemos realizado conjuntamente con el Clúster Digital de Cataluña y con la Agencia Tributaria. Agradecer al Hub de Innovación Digital del Clúster Digital de Cataluña, con quienes coorganizamos este webinario y con los que hemos realizado el proyecto AI for Clarence. El proyecto AI for Clarence utiliza un gran conjunto de datos para descubrir patrones que pueden no haber sido obvios para una revisión humana durante los trámites de aduanas. El motor de inteligencia artificial de AI for Clarence aprende y mejora de forma autónoma. Con la computación en la nube, AI for Clarence ofrece una propuesta de valor a las oficinas de aduanas de toda la Unión Europea, donde el potencial de la IA en el despacho de documentos de importación y exportación es enorme. Y tenemos hoy aquí a Cristina Martín y a Marcos Icardo para hacer una demostración del trabajo realizado en el contexto del proyecto AI for Clarence. Marcos, si quieres compartir tu pantalla con nosotros y hacer la demo. Sí, hola, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, el ejemplo que os vamos a poner es un caso de uso que, como ha dicho Emilio, lo enmarcamos dentro del proyecto de AI for Clarence. Y a ver si consigo compartir la pantalla. Aquí, ya está. Vale. Y entonces, este modelo lo que hace es, lo hemos entrenado con 150.000 entradas de declaraciones presentadas en la agencia tributaria, y lo que permite es obtener cuál es el código estadístico de cada una de las descripciones. El modelo está basado
en un modelo que permite el descubrimiento de cadenas largas y además admite diferentes idiomas y en este caso español e inglés de forma autónoma. Una cosa interesante del modelo es que permite devolver respuestas, aunque sea un entrenamiento que nunca ha tenido el modelo, la red neuronal. Y entonces eso permite dar respuestas nuevas, aunque no haya sido vista por la red neuronal. Os voy a enseñar un poco las tripas del modelo en el que podemos... Pues vemos que nos da, en este caso nos da un 100%, y este está absolutamente seguro de que la respuesta es correcta. No sé por qué me hace esto. Si lo hacemos, por ejemplo, si lo ponemos en inglés, vestidos de mujer. Vemos que en este caso nos da un acierto del 93% en lo que es en el capítulo, 100 en la cabecera y otros 100 en la segunda cabecera. Y esto, dijésemos, es lo que devuelve el servicio que hemos desarrollado, pero luego lo hemos cubierto con una capa un poco más bonita que nos permite pues usarlo un poco más amigablemente. Entonces, aquí se pueden, como podéis ver, se pueden meter distintas descripciones y se pueden añadir y también se pueden subir documentos que también utilizamos inteligencia artificial para reconocer. Sí. Todavía. Correcto. Y podemos poner el link en el chat para que puedan acceder al servicio. Ahora lo pongo. Y cualquier consulta que tengáis, cualquiera de vosotros que queráis conocer más a fondo la plataforma y el servicio, pues bueno, podéis contactar con Cristina Martín o con Marcos Icardo de la empresa Ausincro, que os podrán ayudar y dar mucha más información al respecto. Agradecer a la agencia tributaria todo el trabajo que ha realizado para que este experimento pues haya sido un éxito. Este experimento se ha desarrollado en el marco de un programa europeo que se llama AI for Europe. AI for Europe es una plataforma transversal
donde hay multitud de experimentos desarrollados en temas de inteligencia artificial, ¿vale? Es un tema, ahora os pondré también en el chat el link porque es una plataforma abierta de la Unión Europea que es muy interesante y donde este servicio también va a estar presente en esa plataforma europea. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Oye, muchísimas gracias. Te quería hacer una... Muchas gracias, Emilio, por dar paso a la demo. Y bueno, a mí me gustaría hacer un resumen porque yo al menos lo he visto muy pequeño en la pantalla, pero bueno, este experimento de inteligencia artificial ha sido para aterrizar en un caso concreto de logística, como por ejemplo es la clasificación aduanera, el cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Como os ha enseñado Marcos, esto está basado en una red neuronal y lo que hemos hecho con ella ha sido entrenarlo con registros antiguos que, bueno, nos ha cedido, entre otros, la Agencia Tributaria Española, de declaraciones que ya se han hecho anteriormente, y en base a esa descripción de la mercancía, la red neuronal lo que hace es sugerirte una partida estadística aduanera con un porcentaje de fiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como os ha enseñado Marcos, esta red neuronal no solamente sirve con los registros sobre los que ya está entrenado, sino que precisamente esta red lo que hace es poder dar partidas estadísticas sobre descripciones sobre las que nunca hemos entrenado esa red, ¿no? Esto lo que nos hace pensar es cómo este tipo de tecnologías nos puede ayudar a eficientar nuestros procesos, ¿no? Porque una de las tareas que resulta más tediosa pues es la de la clasificación arancelaria, sobre todo porque tienes que estar al día de muchas normativas aduaneras y porque en cada país, digamos, bueno, pues los primeros dígitos de las partidas son comunes, pero los últimos dígitos son específicos del país, ¿no? Aquí me gustaría decir también que esta inteligencia artificial no ha venido para eliminar ese trabajo de clasificación, sino que, por ejemplo, imaginaros en el e-commerce, ¿no? Donde hay muchísimos envíos, de hecho, millones de envíos al mes, donde es muy tedioso tener a alguien físico o humano revisando esas partidas estadísticas. Pues estos algoritmos de inteligencia artificial lo que se pueden utilizar es como filtro previo para saber, digamos, qué partidas estadísticas son las que, según ese algoritmo, concuerdan al 100% y a partir de qué porcentaje no le damos la fiabilidad suficiente y habría que, digamos, bueno, pues poner a alguien especialista en esa tarea para, digamos, supervisar o revisar la partida estadística que se ha empleado. Esto, un uso directo, es el de eliminar pues, incidencias, ¿no? Y evitar anomalías, que luego en el día a día nos causan muchos costos y, digamos, retrasos en los procesos que llevamos a cabo para pasar la aduana de estos envíos, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, tenemos que ver la inteligencia artificial como una herramienta para eficientar los procesos que llevamos en la actualidad, no como algo que vaya a sustituir el trabajo que hacen, bueno, por los operativos que tienen muchísima experiencia en la clasificación de las mercancías, sino como una ayuda para que el proceso pues, sea más eficiente. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas. Vamos a empezar con Eva Pedruelo, de la Agencia Tributaria. Me gustaría preguntarte, Eva, ¿cómo la Agencia Tributaria está aplicando la inteligencia artificial en la gestión aduanera y cuál es el grado de implementación en la Administración española frente a otras autoridades a nivel mundial? Muy bien, pues gracias, buenos Eva. días. Buenos días y muchísimas gracias por habernos permitido estar en este webinario, tanto a Ausincro como al Clúster Digital de Cataluña. Pues en relación con la pregunta que nos formulas, bueno, pues el tema de la inteligencia, la tecnología está avanzando tan rápido que el tema ya fue el blockchain, asociado a ello la inteligencia artificial, supone un reto, ¿no? Supone un reto para el sector privado, pero un reto fundamental para el sector público, que cuenta con unos medios, en algunas ocasiones, pues más limitados para perfiles profesionales pues, altamente cotizados.
Nosotros vemos muchas funcionalidades en la inteligencia artificial. En el ámbito español, por empezar por un más cercano, ustedes saben que la agencia tributaria es clara convencida del uso de la tecnología. Es una de las piezas estratégicas de aquí, de la agencia tributaria en España. Eso a nivel general, pero a nivel particular, en el ámbito aduanero, que manejamos unos volúmenes de información inmensas, es que está empezando a ser una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. ¿Con este todo a qué me refiero? Pues estamos haciendo desarrollos internos, estamos haciendo colaboraciones con el sector público, con organismos de investigación, con universidades y también con el sector privado. Muestras de las cuales pues es la relación que tenemos hoy en este foro con esta iniciativa. Entendemos que la inteligencia artificial es una herramienta de presente y de futuro que da valor añadido a nuestras empresas, que nosotros no podemos dejar de incorporar a nuestra día a día. A nivel mundial, pues un poco el entorno es similar al que yo hoy he expuesto. No hay todavía grandes países que vayan mucho más adelantados que nosotros. Todo el mundo está haciendo sus pinitos, probando, investigando, colaborando con, como os digo, con el sector público y con el sector privado, y que nosotros conozcamos no hay todavía países que hayan desarrollado proyectos tremendamente innovadores y que se posicionen de una manera clara a nivel mundial. Hay algunas iniciativas en los Países Bajos, hay algunas iniciativas en Francia, en Europa hablo, que es lo que más conozco, pero yo creo que el punto en el que nos encontramos es similar. Todos los países que claramente apostamos por la tecnología estamos moviéndonos para posicionarnos, para desarrollar, pero de momento vamos de manera muy pareja. Eso sería un poco la respuesta a su pregunta. Muy bien, Eva, muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas. Me gustaría preguntarte, Enric, de Fetella, ¿cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están impactando en vuestro sector, en el mundo del transitario? Buenos días, gracias por la invitación a compartir estos momentos. Tengo que avisaros que a veces se me corta un poco tus palabras, Emilio. O sea, si veis que estoy diciendo algo que no toca... Se ha cortado un poco. Sí, pero es igual. Bueno, es igual no. Me refiero te que quería preguntar cómo la inteligencia artificial esto lo he oído. las nuevas tecnologías... Esto lo he oído, no te preocupes. Vale, pues nada. A ver, por suerte Perfecto. nos están afectando absolutamente. Y digo por suerte porque yo creo que sería impracticable un comercio internacional seguro y fiable precisamente sin este soporte que hace 10 años no teníamos. Y hemos pasado prácticamente del fax a la inteligencia artificial, ¿no? Nos afecta absolutamente. Claro, en nuestro campo, por ejemplo, nos permite la predicción de las tendencias de consumo, por ejemplo, y por lo tanto ir adaptando las necesidades del transporte de la cadena logística antes de que éstas se produzcan, ¿no? Y esto lo sufrimos muy claramente durante la pandemia. Y fue cuando, precisamente por la pandemia, es decir, la necesidad que tuvimos de salir al paso de estas necesidades sin saber realmente qué pasaría, que yo creo que nos sirvió, como les decía, para hacer los deberes y hacer que nuestras empresas, que las empresas transitarias españolas ya no tuviesen ninguna duda de que este era el camino a seguir, ¿no? Pero eso liga mucho también con la automatización, ¿no? La automatización de lo que son los almacenes, y que conlleva a la vez una necesidad cada vez menos importante de suelo, en momentos en los cuales el problema que estamos teniendo también es la capacidad de almacenamiento, ¿no? En la Unión Europea, yo creo que por convencimiento también, la multimodalidad está jugando cada día un papel más importante. Sin automatización, sin estos recursos, tampoco es posible hacer una multimodalidad eficiente, ¿no? Hace un momento Eva hablaba de los aspectos aduaneros. También para el transitario yo creo que somos los segundos interesados en que la aduana funcione. Los primeros son ustedes, ¿no? Pero realmente nosotros estamos muy interesados porque además
eso va a facilitar mucho el trabajo, va a facilitar o va a asegurar mucho más las operaciones, las posibilidades de error van a ser disminuidas prácticamente al 100% y por lo tanto de las sanciones, ¿verdad? Que es una cosa que a nadie le gusta. El levante más rápido, es decir, estamos absolutamente convencidos de que este es el camino a seguir. Pero siempre no hay peros. Primero, este es un camino en el cual las grandes corporaciones pues tienen más facilidades porque tienen más, digamos, posibilidades tanto económicas como humanas, pues para desarrollar tecnologías, seguir la nueva tecnología, adaptarse a esta tecnología. Y en este sentido, FETEIA lo que pretendemos es ayudar y estar detrás o al lado de las compañías más pequeñas para que este camino también lo puedan seguir. Otro pero es la desconfianza. Siempre la tecnología, siempre las novedades, aunque no fuesen tecnológicas, ¿no? Pues crean desconfianza. En este caso estamos hablando de datos y por lo tanto compartir datos o sencillamente tan solo compartirlos, ¿no? Sino ponerlos en una caja general, pues eso también a veces crea mucha desconfianza. Y por lo tanto, por lo que hemos, digamos, optado desde FETEIA es, primero, decir que esto, insisto, es una suerte, pero hay que ser capaces de presentar toda esta dinámica de una manera positiva. De hecho, creamos una comisión de tecnología ya hace unos 3 o 4 años que nos ayudó a desarrollar un primer blockchain para transitarios. Y, digamos, seguir buscando elementos prácticos. Por ejemplo, otro tema que hemos estado trabajando, Cristina lo sabe bien, el tema de los corredores digitales. Es decir, demostrar a las empresas transitarias, al operador logístico, al representante aduanero, no tanto cómo funciona este sistema, sino la virtualidad que tiene para su día a día, en cuanto a ahorro, en cuanto a costes, en cuanto a seguridad, etcétera. Y pensamos que es gracias precisamente pues, a estos elementos que cuestan muy poco de explicar porque tienen esa trascendencia práctica que conseguiremos que nadie se quede al margen pues, de este avance que es ya absolutamente primordial en este mundo. Muy bien, muchas gracias, Enric. La verdad es que tienes mucha experiencia y una visión muy amplia, ¿no?, de lo que está pasando en el sector. Muchas gracias por estar con nosotros, Enric. También tenemos con nosotros a Ramón García de CEL, que también una persona con muchísima experiencia. Ramón, nos gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son las tendencias y las exigencias del e-commerce y el impacto de la tecnología en la gestión de la DUM. Y también cuáles serían los mecanismos para empujar la digitalización en la gestión logística y llegar a todos sus actores. Ramón, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Me escucháis correctamente? Sí, te escuchamos bien. Vale, fenomenal, que había tenido un pequeño problema al principio de sonido. Pues nada, primero de todo, muchas gracias por la invitación y la verdad que en este foro tan interesante en el que, bueno, estamos hablando como carácter general de algo tan importante como para la logística como es la gestión de la información. Como todos sabemos, al final la gestión logística se nutre de la información que nos ayuda a planificar, mejor todas nuestras actividades. Y en el campo de la logística del e-commerce, pues no es diferente. O sea, lo que nos encontramos ahora mismo a nivel de tendencia, yo creo que es de todos es conocido porque es uno de los temas de máxima actualidad que nos encontramos ahora mismo, fundamentalmente desde la pandemia, pues es como esta actividad ha ido creciendo de manera, bueno, pues a doble dígito. La semana pasada salió de nuevo el indicador que tenemos de la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones y nos constataba que teníamos récord histórico de nuevo en ventas en este canal y además con un crecimiento de prácticamente el 25% con respecto al periodo anterior. Y aquí pues hay dos datos a destacar. Uno, ese crecimiento continuado en todos estos diferentes de los últimos años. Y la segunda es que cada vez el peso de la mercancía o de las transacciones que tienen mercancía o requieren de una entrega asociada cada vez es mayor, ¿no?, sobre ese total. Y eso pues, nos hace fundamentalmente trabajar en dos escenarios. El primer escenario, que es el que yo creo que más nos está preocupando a todos, es el ámbito del impacto que tiene todo este incremento del comercio por este canal hacia las ciudades. Desde la perspectiva se habla mucho de la sostenibilidad, pero también de la congestión. Y luego también que tenemos que llegar a lugares remotos. Al final, con el e-commerce, pues
una de las cosas que nos permite también es que cualquier ciudadano, esté donde esté, pues también puede recibir mercancía, ¿no? Y esto, bueno, pues nos plantea una serie de requerimientos o necesidades, pues en las cuales las tecnologías tienen mucho que decir. Y aquí, bueno, pues primero, en cualquier tránsito de mercancías en el ámbito del comercio electrónico nos encontramos que como mínimo participan 3 agentes, mínimo, que han de estar conectados para intercambiar información de manera ágil. Pero no solamente esto, sino que además, bueno, pues las tecnologías nos ayudan también a planificar. Hablabais mucho de la inteligencia artificial. En este sentido, pues bueno, algunos de estos agentes no conocen lo que están haciendo los eslabones anteriores de la cadena, pero sin embargo tienen que estar preparados para ello. Entonces la inteligencia artificial nos está ayudando mucho para planificar operaciones o planificar recursos en este sentido. Y nos encontramos también con la necesidad, como comentaba, de hacer una comunicación cada vez más, vamos a decir, más rápida, porque el cliente lo que nos exige además es inmediatez y rapidez, en el que todos los agentes de la cadena estén conectados y a partir de ahí podamos hacer estas operaciones. Y aquí el que tenemos que estar con, o que se está empezando a conectar también es la administración, en el que nos están, bueno, pues empezando a hacer o dotar de servicios dentro de las ciudades que nos ayudan a gestionar, pues por ejemplo, el tema de las plazas de carga y descarga, que nos ayudan a, bueno, pues en esta actividad de reparto, pues podemos incluso tener reservada nuestra plaza, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es un poco el dónde estamos y que no es poco. O sea, ahora mismo hemos visto cómo en 2 años se ha más que duplicado la actividad de comercio que va por este canal y esto, bueno, pues sumado a todo lo que está sucediendo en las ciudades día a día, que hay muchos más motivos de generador de tránsito de mercancía, como puede ser el HoReCa o el suministro a cualquier otro tipo de punto de consumo que nos encontremos en las ciudades, pues a lo que nos lleva es hacia un nuevo escenario en el cual, bueno, pues nos tenemos que replantear fundamentalmente el modelo de ciudad y el modelo tecnológico, ¿no? El modelo de ciudad y tanto el modelo tecnológico hacia un escenario más colaborativo. Y ahí, pues las tecnologías también tienen mucho que decir. O sea, al final de lo que se trata es de que a día de hoy pues están entrando multitud de recursos de transporte a la ciudad, que todos están organizados, vamos a decir, desde la perspectiva de su cadena de valor, pero no desde la perspectiva conjunta, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que empezar a plantear pues diferentes escenarios en los cuales, bueno, pues cómo podemos hacer esto para que si seguimos creciendo al nivel que está creciendo el e-commerce en los últimos años, pues no nos saturen las ciudades y al mismo tiempo pues podamos mantener el servicio a clientes, se pueda mantener el comercio, al mismo tiempo no congestionemos la ciudad y eso pasa sí o sí porque tengamos, por un lado, los datos de qué se está moviendo en las ciudades. Ahora mismo faltan muchos datos de qué se mueve y quién lo mueve y por dónde lo mueve. Segundo, que se constituyan o se construyan las infraestructuras necesarias para poder hacer este reparto colaborativo y también incorporar a la sociedad y a la administración en este reto. Desde una perspectiva de que entre todos, bueno, pues a través de concienciación y a través de conocer todo lo que estamos haciendo, pues podemos llegar con éxito a ese nuevo modelo de ciudad en el que esto lo podamos absorber. Y como decía, aquí pues las tecnologías tienen mucho que decir. ¿Cuál es el driver fundamental para que esto suceda, específicamente en el ámbito de la colaboración? Pues que tenemos que desarrollar estándares. Y yo, bueno, desde nosotros, ya sabéis, desde nuestro clúster CITED, trabajamos desde hace bastante tiempo en promover un estándar de interoperabilidad para el intercambio tanto de información como poder manejar mercancías de manera interoperable entre los diferentes agentes de transporte, que se llama StandTrack, y es uno de los drivers que vemos que es necesario para que podamos poder poner en marcha esta colaboración que la vemos cada vez más necesaria. O sea, ya no es una cuestión solamente de eficiencia, sino es una cuestión de sostenibilidad a futuro del modelo. Y bueno, en principio, digamos que estos serían los puntos, yo creo que más relevantes hacia donde tenemos que ir en los próximos años. Uy, creo que Emilio se ha quedado congelado. Es que el e-commerce da mucho... La verdad es que me parece súper interesante esto de las plataformas colaborativas, sobre todo porque es lo que tú decías, los participantes de la cadena toman decisiones en base a su propia cadena de valor, pero al final vivimos en un ecosistema y ese ecosistema es el que tiene que estar conectado para que todo esto lo podamos hacer de manera eficiente.
Y en eso la inteligencia artificial, los algoritmos de última milla, o sea, todo eso nos puede ayudar muchísimo. No sé, Emilio, ¿si has vuelto ya? Sí. Creo que no ha vuelto, pero bueno, pues cojo el testigo de Emilio. Creo que nos falta Manuel por Sí, he vuelto. ¿Has vuelto? Vale, estaba haciendo de moderadora sin que sirva de precedente. Lo hacía bien, ¿eh? Lo hacía bien, Cris. Así que nada, yo creo que es el turno de Manuel. Emilio. Bueno, pues como creo que Emilio sigue con retardo, Manuel, un placer tenerte en el webinar. A mí, yo tengo una curiosidad y me gustaría que nos contases cómo TIVA está afrontando esto de la inteligencia artificial. Es decir, qué proyectos son los que estáis desarrollando en inteligencia artificial y bueno, ¿y cómo lo ves tú? Buenos días, Cris. Bueno, lo primero, ¿me escucháis, verdad? Sí. ¿No? Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Usincro y al Cluster por contar con nosotros para este webinar. Me gustaría daros ejemplos aterrizados al negocio del uso que estamos haciendo de la inteligencia artificial. Voy a dar un paso para atrás y es, decir que en TIVA somos transitarios y somos también agentes de aduanas. Y la realidad de nuestro sector, y así lo podrá aseverar perfectamente Enric, es que tenemos a muchísimas personas que al final están trabajando para los sistemas. Es decir, del 100% de su tiempo, a lo mejor tenemos a nuestros equipos operativos y de aduanas imputando información el 80% del tiempo y pensando tan solo un 20%, que es el tiempo realmente en el que estamos generando valor dentro de, por ejemplo, un despacho de aduanas. Además, es una de las labores, el despacho de aduanas, que más que más conocimiento técnico, requiere, si no la que más. Y ahora sí, que entrando en el ejemplo, ¿no? En TIVA creamos un producto digital que genera bastantes eficiencias para nosotros internamente dentro del proceso. Tenemos varios modelos de Machine Learning propietarios que desarrollamos con una empresa especializada en IA. Estos modelos lo que hacen es conectarse con nuestros sistemas por medio de una pieza tecnológica con una interfaz que permite al técnico de aduanas interactuar con ellos de forma fácil. Los modelos lo que hacen es extraer la información de la factura comercial y del packing list, la ordenan, la correlacionan, le dan sentido, ¿no? Pero sobre todo la correlacionan con nuestros registros y nuestro producto además rescata la información más relevante de los últimos envíos del cliente, de nuestro histórico. Con lo que ese 80% del tiempo del que os hablaba antes, al final, pues no es tiempo de input de información. Se ha cortado a menos de un 50%. Dejando al equipo mucho más tiempo para pensar, que al final es de lo que se trata. Cuando el equipo tiene ese tiempo para pensar, empieza la magia. Comienza la generación del valor añadido. Nosotros estos modelos los entrenamos a través inicialmente, para que pudieran funcionar, con unas 10.000 facturas y packing lists, más o menos, con una muestra suficientemente representativa. Y ya hemos procesado, sin embargo, más de 100.000 ejemplos, más de 100.000 documentos de cada una de estas tipologías. El técnico aduanero, a través de la interfaz, puede dar feedback a los modelos, con lo que a través de un proceso de aprendizaje supervisado, generamos así mucha más precisión. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en TIVA con inteligencia artificial aplicado a la parte aduanera. Muy bien, muchas gracias. Vamos a volver a Eva de la agencia tributaria. Queríamos preguntarte, Eva, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar la multitud de envíos de e-commerce y algunos casos de uso como la detección del fraude o la automatización de procesos? Muy bien. Bueno, permitidme en primer lugar algo obvio, ¿no? Pero la inteligencia artificial exige unos volúmenes de información muy sustanciales, ¿no? Es algo obvio que todos sabemos, pero que yo creo que es un punto de partida fundamental para hablar de las utilidades en el e-commerce. En el ámbito aduanero, y yo diría en el ámbito aduanero tributario, es decir, poniendo todas las relaciones que pueda tener una empresa con la administración aduanera fiscal, no existe ningún proceso tan intensivo como el de comercio electrónico. Es
Es con mucha diferencia el intercambio de información más voluminoso que estamos gestionando y yo me atrevería a decir que gestionaremos. El comercio electrónico no solo es la declaración en sí, para o sea, lo que sería el H7, ¿no? La declaración aduanera, sino hay antes una NS, unos intercambios por presentación de mercancía. Es decir, para un paquetito que tiene un valor de menos de 150 euros, es ingente la cantidad de intercambio de información que se exige. Ese es el entorno, desde mi punto de vista, ideal para un desarrollo como este. Es decir, es lo que trataba de presentar, ¿no? en la pregunta anterior. Es decir, en el comercio electrónico el uso de la tecnología es una verdadera necesidad. Somos absolutamente incapaces de gestionar ni las empresas ni nosotros este volumen tan inmenso de información sin un uso lo más eficiente posible de la tecnología. Por lo tanto, en el comercio electrónico tiene todo el sentido, toda la carta de naturaleza, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. ¿Qué funcionalidades nosotros vemos que pueden resultar de enorme interés? Pues pueden resultar de enorme interés ya no solo el tema de la clasificación. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. En lo que no es el uso de la clasificación en sustitución del ser humano, sino en el entorno que conlleva el mundo del comercio electrónico hay una serie de características. Sabemos que la información pues, está suministrada muchas veces a través de los portales, son traslados masivos de información, con ciertas carencias en las descripciones, no siempre viene tan completa como gustaría y en ese entorno, aunque se sea un gran experto en clasificación, se afrontan dificultades. Entonces, la funcionalidad de inteligencia artificial puede resultar de utilidad. Otras funcionalidades que nosotros vemos, pues el uso de las imágenes. El uso de las imágenes para ayudar a la separación de las mercancías que están sujetas a prohibiciones y restricciones. No. En el ámbito aduanero afrontamos, yo diría, como 3 grandes retos. El reto de la clasificación, el reto de la valoración y el reto de las licencias, ¿no? El reto de todas esas otras agencias que participan junto con la aduana y que exigen en algunos casos unas formalidades concretas. En esas 3 funcionalidades nosotros vemos en el ámbito del comercio electrónico el apoyo de la inteligencia artificial. En la clasificación ya lo hemos mencionado. En el tema de la valoración también vemos un campo en el que es evidente y conocido por todos el tema de la infravaloración en el comercio electrónico también. Y para poder establecer mecanismos propios de protección. No me estoy refiriendo a funcionalidades de la administración, sino a funcionalidades de la empresa para poder asegurar unos flujos con unos respeto a un cronograma en el que la aduana no me pare la mercancía por constante problema de infravaloración. Entendemos que puede haber también en campo el uso, basándonos en el apoyo que los grandes datos tratados con unos modelos pueden gestionar. Y por último, como decía, el tema de las prohibiciones y restricciones, buscando unos perfiles de imágenes que permita, con unas descripciones en muchos casos insuficientes, poder separar aquellos paquetes que tienen que tramitarse de manera muy rápida, porque la aduana no tendría que valorar prácticamente nada. Tendría que ser, estamos hablando de una mercancía que no tiene aranceles y que en el IVA pues está sujeta en muchas ocasiones a un tipo fijo con el nuevo régimen legal y que, sin embargo, ese flujo rápido no se vea parada porque otras mercancías sí que tienen que pasar otra serie de controles. Esas serían un poco las 3 grandes funcionalidades a las cuales podríamos unir pues la detección igual, desde una óptica de empresario diligente, no desde una óptica de función pública, de detección de perfiles de riesgo, de clientes de riesgo, de operaciones arriesgadas que ponen en peligro incluso la propia operativa del empresario diligente en la cadena de suministro. Esas serían un poco las funcionalidades que nosotros vemos que pueden resultar de utilidad con el uso de esta tecnología de inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Quería preguntarle a Enric de Fetella, dice, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan vuestros profesionales del sector transitario?
son infinitos y yo diría que son muy parecidos al resto de la economía productiva de nuestro país, ¿no? Pero, a ver, primero, el transitario ha entendido que todo el tema de la transición ecológica, y este yo diría que es un primer reto, va en serio. Hasta hace poco era más un tema de voluntarismo por parte de empresarios, de empresas pues, más sensibles, pero hoy en día la presión del cliente en estos ámbitos es extraordinaria. Y por lo tanto, esto que era un proceso de adaptación que se estaba haciendo, pues como todo en el mundo, paso a paso, ¿verdad? Ahora, a la hora de programar la cadena logística X entre un punto A y un punto B, pues hay que tener muy, muy en cuenta todo el tema relacionado con la ecología, la transición hacia una sociedad y un mundo pues más sostenible, ¿no? La segunda característica, me atrevo a decir que es la duda, la fragilidad. Los cambios son tan rápidos, son tan extraordinarios y no son lineales, de tal manera pues, que el entorno es muy volátil. Por ejemplo, el tema del comercio electrónico del que hemos hablado, ¿no? ¿Continuará este crecimiento extraordinario del comercio electrónico, teniendo en cuenta que en buena parte, y tal como está ahora concebido, es insostenible para las ciudades, para la economía, para las propias empresas que están pues, luchando para ganarse o consolidar un punto de su nicho pues, de actuación. Y por tanto eso nos lleva a la necesidad de que, y lo hemos visto todos ya, de la innovación y de la apuesta por el talento, por la formación y por la ductilidad. Porque como esta duda, esta fragilidad, la falta de credibilidad que hay muchas veces también en la información, solo hay que navegar por Internet e incluso ver ya algunas de las pruebas de inteligencia artificial y ver que, claro, como han tomado como base datos que muchas veces no son científicos, pues nos llevan al caos incluso, ¿no? Por lo tanto, la ductilidad. Yo creo que la gran tendencia hoy en día, y solo sobrevivirá el que tenga espíritu abierto, el que sea capaz de entender que todos estos riesgos solo tienen un camino, que es el camino pues, de la digitalización y de la utilización inteligente, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos todos dando o andando pues, sobre los mismos temas. Yo con lo que decía Eva estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este proceso nos va a llevar a una cosa que será muy, muy importante, al menos para el sector del transporte y la logística, no sé si para el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero yo creo que dejaremos de confundir el fraude con el error y que realmente el fraude prácticamente quedará reducido a cero, ¿no? Y en todo caso, la prioridad para las empresas transitarias hoy, y vaya, aplaudo, Manu, vuestra apuesta, por también relacionada con el tema aduanero. Todos coincidimos que ahí hay mucha burocracia y mucho riesgo. Va a ser la digitalización documental. Este es de los temas que estamos ahora también más trabajando y este es un gran reto. Y además es un reto que puede tener un resultado práctico relativamente rápido y que por lo tanto va a ayudar a convencer, va a ser un elemento muy pedagógico para las decisiones que nuestras empresas deben seguir tomando los próximos tiempos. Muchas gracias, Enric. Muchas gracias. Quería preguntarle a Ramón García de CEL, ¿cuáles son de CEL y luego también de CITED, que no hemos hablado de CITED, pero yo creo que es un gran impulsor de toda la transformación digital que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principales motores en la digitalización del sector, Ramón? Pues mira, yo creo que aquí a partir del COVID estuvo claro que el principal motor para la digitalización fue la necesidad de que estuviéramos conectados. Y estamos hablando, para diferenciar un poco lo que comentaban nuestros compañeros, si nos centramos en lo que acaba en última milla, pues era extremadamente necesario que todos los agentes estuvieran conectados y para ello, bueno, pues la digitalización nació, lo que no estaba digitalizado ya de antemano, se digitalizó por necesidades obvias.
A día de hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues fundamentalmente la digitalización va por la vía de lo que comentaba, hacia los grandes retos que enfrentamos actualmente, ¿no? Y yo creo que aquí el reto de la eficiencia es importante y, bueno, aquí se han contado varios ejemplos de cómo la inteligencia artificial aplica en otros ámbitos. Aquí la inteligencia artificial yo creo que nos aplica bastante, fundamentalmente en el ámbito, como comentaba anteriormente, para la planificación de recursos, porque, como comentaba anteriormente, no todos los agentes tienen la visibilidad de lo que está pasando. Es decir, el prestatario de servicio logístico no sabe lo que está vendiendo el retailer, pero, sin embargo, en cuanto le pide, tenemos que tener a disposición los vehículos para poder dar este servicio, y esto es un ejemplo muy interesante que nos puede servir. Pero si damos un paso adelante, yo creo que los grandes retos que tenemos en el ámbito de la logística urbana son que pasamos de un escenario en el cual, bueno, pues la logística se jugaba fundamentalmente fuera de la ciudad, a un escenario de que, bueno, pues cada vez más la logística se juega dentro de la ciudad. Y aquí lo que sucede es que la ciudad es un recurso compartido y ya previamente congestionado, ¿no? Con lo cual, sí o sí, tenemos que ir hacia modelos colaborativos, un poco repitiendo lo que comentaba anteriormente. Y para poder llevar a esos modelos colaborativos desde una perspectiva, vamos a decir, eficiente, pues aquí tenemos que, el sector lo que tenemos que ponernos de acuerdo es para adelantarnos a lo que nos vayan a poder pedir, ¿no? Aquí podemos trabajar o por amor o por temor. El temor será cuando la administración nos diga, usted no pasa aquí ya más y pasará de esta determinada manera. Y la otra forma es que entre los diferentes agentes que participan en este reparto urbano, pues nos seamos capaces de ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos una entrada más ordenada y que nos permita llegar a absorber ese crecimiento sistemático que estamos teniendo al mismo tiempo que lo hacemos de una manera eficiente, ¿no? Y aquí, pues necesitamos muchas herramientas que ahora mismo, bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo en ello. La tecnología existe, pero necesitamos saber qué se mueve por la ciudad y ahí, bueno, pues los algoritmos que nos puedan servir para extrapolar los diferentes flujos de mercancía que tenemos dentro de las ciudades para saber quién se mueve y por dónde se mueve. Nos puede servir para dotar de infraestructuras a la ciudad, nos puede servir para saber quién se tiene que poner de acuerdo y generar acuerdos interesantes entre las partes. Luego, requerimos de tecnologías que sean colaborativas, ¿vale? Y que nos permitan tener esa visibilidad y planificar operaciones de manera conjunta en la que más de un agente puedan utilizar estas tecnologías para poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Y, por último, requerimos de tener estándares, ¿no? Para que todo esto suceda. Al final, todo confluye en el mismo punto y si al final vamos a terminar compartiendo recursos, necesitamos todos hablar el mismo idioma y eso es importante que lo llevemos a cabo. Como tú planteabas o comentabas, desde CITED llevamos muchos años trabajando en este nuevo escenario que pensamos que es hacia el que vamos y estamos ayudando a las empresas y al sector a que precisamente generen esos estándares y tengan esa información para poder llegar a esos nuevos modelos colaborativos que yo creo que nos van a requerir sí o sí. Si no lo hacemos nosotros mismos, nos lo va a requerir la propia sociedad o la propia administración, ¿no? Para que el crecimiento de las ciudades sea sostenible y adecuado a lo que queremos todos, ¿no? A unas ciudades más limpias y organizadas, al mismo tiempo que lo que queremos desde la perspectiva del sector logístico y comercial, que sea capaz de absorber todo el tráfico de comercio que tenemos actualmente y el que vendrá. Muchas gracias, Ramón. Manu, te quería preguntar, vosotros que desde TIVA, que estáis muy en contacto con el cliente final, ¿qué están demandando los clientes? Pues muchas gracias. A ver, realmente los clientes nos piden tres cosas. Nos piden valor añadido, nos piden calidad y nos piden velocidad. No voy a decir lo del precio, ¿vale? Pero realmente, aterrizando con el caso, ¿no? que tenemos de alguna manera, o el temazo al final de este webinar, podemos utilizar la inteligencia artificial para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Yo creo que todos podemos decir que tenemos una gran cantidad o diógenes de datos. Vaya, estamos guardando una cantidad de información dentro de nuestros sistemas, una burrada dentro de las bases de datos. Y ahí hay muchísimo conocimiento, mucho que podemos explorar. Esos datos cuentan historias. Ramón justamente ahora estaba hablando de adelantarnos y estoy súper de acuerdo. Los datos que tenemos, que cuentan esa historia de nuestros clientes, nos denotan de alguna manera el comportamiento que ellos tienen. Nos dicen cómo preparan sus campañas. Si somos capaces de mirar
cómo preparan sus campañas, cuándo tienen mayores exportaciones o importaciones y a qué destinos o de qué orígenes. Se trataría de justo adelantarnos, dejar de atender sus solicitudes de forma reactiva porque nos adelantamos a las necesidades que ellos tienen antes de que nos lo tengan que decir. A esto lo llamamos logística del comportamiento o behavioral logistics, de alguna manera. Término nuestro, ¿eh? Pero bueno, en un formato así de reducido, como no podemos entrar en el detalle, me gustaría poner un caso concreto, aprovechando que tenemos a Eva por aquí. El despacho aduanero. En el caso del despacho aduanero, que es un servicio de valor añadido que nunca ha sido vendido como tal por parte de nosotros los transitarios. No sé si Enrique está de acuerdo, pero como hemos sido intermediarios de transporte, pues al final este ha sido uno de los pocos, o agregadores de servicios de transporte, pues este ha sido uno de los pocos servicios sobre los que teníamos control casi total sobre el coste y la venta. Así que al final, dentro de un presupuesto de transporte, esta ha sido la línea más vapuleada de todas, sin diferencia, porque se considera un commodity. Y sin embargo, nuestros clientes nos piden esas tres cosas: calidad, nos piden velocidad y nos piden valor añadido. Imagina qué pasa con un exportador, por ejemplo, ¿no?, que vende en dos tipos de condiciones diferentes, en condiciones SIF y en condiciones ex-works. Bien, pues SIF, a través de su transitario o transitarios de confianza, tiene control. En el caso del ex-works, bueno, pues todo aquello que vende, al final, pasa por un transitario que es nominado por su cliente en destino, que puede hacer las cosas bien o no. O sea, considerando el margen del que estábamos hablando, que es muy bajo, y que el exportador no es el que paga la fiesta, pues igual se lleva alguna sorpresa en el DUA. Eso genera ineficiencias para el cliente, eso genera, desde la perspectiva de los controles que tienen que poner, del tiempo que le tienen que dedicar, ¿no? Y el exportador al final quiere hacer las cosas bien, y tiene que hacer las cosas bien, pero quiere hacerlas bien. Además, quiere velocidad y calidad. Entonces, ahí es donde nosotros aprovechamos, como os contaba antes, para la velocidad, la inteligencia artificial, para romper el proceso, al final para hacer que nuestro equipo de talento humano sea aumentado de alguna manera por las capacidades que les podemos dar por medio de la tecnología. Pero luego también quieren calidad. Y en esa calidad nosotros estamos en la fase de diseño de un proyecto que aprovecha la inteligencia artificial para nuestra propia auditoría fiscal y aduanera, para garantizar el cumplimiento de la norma. Al final nosotros somos OEA. Y sobre el valor añadido, nosotros utilizamos no solo la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana de nuestro equipo, porque podemos desarrollar servicios adicionales basados en los datos, aplicando el conocimiento y la experiencia que tenemos de nuestro equipo, ¿no? Justamente os estaba diciendo eso, con estos grandes volúmenes de datos que tenemos en nuestros sistemas, somos negligentes si no los utilizamos. Y ahora mismo esta tecnología está súper disponible. Lo que nos falta es, la pregunta es, ¿tenemos el talento dentro de nuestras organizaciones para poder aprovecharla? Pero bueno, buscamos tecnología para hacer que los procesos sean ultra veloces y que de nuestro talento aprovechar el conocimiento para dar un trato más humano al cliente, ¿no? Máquinas más máquinas y humanos más humanos. Bueno, creo que Emilio se ha quedado otra vez congelado. Así que, bueno, pues como me gusta ser moderadora hoy, por lo visto, pues me gustaría hacer un resumen de todo lo que habéis dicho porque me ha parecido súper interesante. Sobre todo, bueno, empiezo por Eva haciendo un resumen de los retos que tiene por delante la agencia tributaria, ¿no? Y la gran cantidad de datos que tiene que manejar y sobre todo pues la consistencia de la información, ¿no? Y cómo la tecnología puede ayudar a, bueno, pues a la agencia tributaria a no penalizar a aquellos que digamos son más transparentes y que tienen los procesos más organizados y que comparten la información y que tienen digamos esa previsión, ¿no? Para que la autoridad digamos tenga los procesos más fáciles en detrimento, ¿no? de esos controles que tienen que pasar esas otras mercancías, ¿no? En las que los procesos no están tan claros. Aquí engancho también con lo que ha dicho Enrique sobre los corredores digitales, la formación del personal que tenemos en nuestras empresas, para que no vean la tecnología como un riesgo, sino que lo vean como una oportunidad para generar valor dentro de sus propias empresas, ¿no? El concepto de corredor digital, es decir, un envío de mercancía entre dos puntos en las que todos los que participen compartan información para que el siguiente, como decía Ramón, sepa lo que está haciendo otro de los actores en los envíos,
eso para mí me parece fundamental, la colaboración entre los participantes. Yo creo que venimos de un mundo en el que cada uno, digamos, se lo guisaba y se lo comía para, digamos, su parte del proceso, hacerlo lo más eficiente y lo mejor posible para sus clientes, pero ahora estamos en un punto en el que tenemos que colaborar y la información es el nuevo oro. O sea, al final necesitamos compartir datos, necesitamos compartirlos de manera segura, no de cualquier manera. En logística tenemos muchísimos datos, dónde se compra, qué se compra, a qué precio, por dónde se trae, a dónde se entregan, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado y la gobernanza del dato tiene que estar muy clara. ¿Quién tiene acceso a ese dato y qué se puede hacer con ese dato, ¿no? Y luego, por último, la visión de Manuel, por último, pero no menos importante, ¿no? El cómo desde uno de los stakeholders, desde un transitario, pueden aportar valor con estas tecnologías y cómo, y no puedo estar más de acuerdo con Manuel, necesitamos el talento dentro de nuestras empresas para que podamos hacer eso, porque si no, esto no sale por ciencia infusa. O sea, esto no te levantas una mañana y dices, mira, voy a hacer este proyecto de inteligencia artificial. Al final tenemos que incorporar este tipo de perfiles. Y ya para terminar, por lo menos en nuestra parte, en YouSyncro, eso es un poco lo que intentamos, ¿no? El de manera colaborativa hacer que la información fluya de manera segura, ¿no? Y por eso nos hemos metido en todos estos proyectos de innovación con inteligencia artificial, por eso desarrollamos una plataforma colaborativa que tenga blockchain. Y ha habido una cosa que me ha gustado mucho y que ha dicho Enric, que es, esto se implantará de manera global, o sea, podemos hacer una previsión a corto plazo o a medio plazo, pues yo me voy a tirar a la piscina. Y yo os voy a decir que al final mi predicción es que la tecnología se va a utilizar, pero ni siquiera lo sabremos que se está utilizando. Es decir, algo parecido como lo que está pasando con Internet, ¿no? En Internet al final ya todos lo utilizamos, pero no muchos sabemos cuál es la parte interna, la parte más tecnológica de Internet, ¿no? Pues yo mi vaticinio es ese. O sea, lo utilizaremos sí o sí. De hecho, yo creo que ya lo estamos utilizando, sobre todo en inteligencia artificial, cuando utilizamos herramientas de Microsoft, de Google, sin ni siquiera saber que está la inteligencia artificial por detrás, con lo cual yo creo que lo terminaremos utilizando. Las generaciones, hay una renovación generacional, con lo cual la gente que va a ir entrando en las empresas ya es tecnológica, de por sí es nativa digital, y esto, bajo mi punto de vista, es imparable. No sé qué pensáis los demás en un minuto antes de terminar, porque nos estamos pasando 2 minutos. Eva, por ejemplo. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que has mencionado. Es decir, la tecnología ha venido para quedarse, está claro, y además a una velocidad que abruma. Que como no estés constantemente actualizándote, el talento, si algún día lo hubo, desde luego se pierde enseguida. El talento ese que tenemos que tener en las empresas porque hace falta un esfuerzo de actualización constante. Muchas gracias, Enric. En un minuto. Sí. Menos. Veremos antes, por ejemplo, la inteligencia artificial, porque yo creo que ya está prácticamente. Y está por un motivo, porque está más en la nube que en la tierra. Y en la tierra los gobiernos lo complican todo mucho. Por ejemplo, la conducción automática de camiones, esto ya sería una realidad, yo creo, que si no fuese por las complicaciones administrativas. O sea que todo lo que circule por ahí tiene tendencia a implementarse antes. Quizá con menos seguridad. Gracias, Enric. A ver, Manuel o Ramón, el que queráis. Sí, si quieres comienzo yo. Cristina, le acabo de preguntar a ChatGPT y me ha dicho que te les responda que sí. Así que pues, no puedo hacer otra cosa. Y yo creo que aquí lo verdaderamente importante es el desarrollo del talento de las personas, ¿no? Veníamos de una etapa en la que, bueno, necesitábamos profesionales muy formados en los procesos logísticos. Yo creo que el futuro pasa por profesionales muy formados en procesos logísticos y en tecnologías que nos ayuden a visionar ese camino. Yo creo que el tema va por ahí. Yo creo que esto es un complemento hacia la evolución a futuro. No puedo estar más de acuerdo. No sé si con la respuesta de ChatGPT, pero desde luego con la tuya sí. Y Manuel. Ostras, es que Ramón me la ha quitado, porque yo le había preguntado también a ChatGPT. No, oye, estoy muy de acuerdo con lo último que decías, Chris. Yo por hacer un último comentario, la mejor tecnología al final es la que opera de fondo, la que parece que no existe.
la que conecta la información con las personas de la manera más rápida posible, tecnología que al final predice, que dispara acciones automáticas y alerta a todos los stakeholders de la cadena, para lo que es importantísimo que estemos conectados. No puedo estar más de acuerdo, Manu. Oye, pues devuelvo la palabra al moderador, Emilio. Bueno, bueno, gracias a todos por estar con nosotros. La verdad es que ha sido un webinario con mucho éxito, mucha asistencia. Yo creo que el tema lo merece, y es un tema que vamos a seguir trabajando. Los proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial van a seguir, con FETELLA, con Agencia Tributaria, con CITET, con CEL, con todas los partners que tenemos alrededor de Usincro, que están muy involucrados en el desarrollo tecnológico, el nuevo Innovation Hub, que bueno, ya hace un año que estamos trabajando desde Usincro en el Innovation Hub, la cantidad de proyectos que tenemos en el pipeline. También agradecer también a TIVA su presencia. Creo que TIVA también es un player a tener en cuenta en todo lo que es investigación y desarrollo de nuevos proyectos. Muchas gracias a todos y si os parece nos emplazamos a un próximo webinario para explicar más cosas y ver cómo avanza el tema de la inteligencia artificial. Ramón, Eva, Enric, Manu, Marcos, muchas gracias a todos y os avisamos para el próximo evento que organicemos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Chao.